Hola, muy buenas noches. Este es el segundo capítulo de Cómo lo hicieron. Para esta ocasión traemos un experto en quiebras. El experto lo tengo aquí a mi lado y como lleva 6 quiebras, pues nos va a poder dar indicios, alumbrar, nos puede mostrar desde la experiencia eh, cómo no quebrarnos o cómo evitar también una quiebra. Entonces, eh, mi nombre es Ricardo. Hola, muy buenas noches, el mío es Daniel. Listo. Y bueno, empecemos. ¿Cuáles fueron esas 6 quiebras? Así rapidito. Bueno, las 6 quiebras en orden no las tengo, pero sí algunas fueron la gran mayoría fueron de emprendimientos y la última fue la empresa en la cual pues en últimas se levantó luego con recursos externos, pero también se llegó a la quiebra. Entonces emprendimientos que se tuvieron, temas de gallinas ponedoras y pollos de engorde. Ese fue uno. Mm, Recuerdo que el negocio era muy bueno siempre cuando se empieza y creo que todos los negocios son buenos cuando se empiezan. Y luego un montón de cosas que salían en el camino, como por ejemplo, resultaba que ya se habían enfermado, que entonces que habían que, eh, no sé, amanecían muertos, entonces había que desangrarlos muy rápido, pero que supuestamente no alcanzaban y luego nos enterábamos que era que los congelaban y los vendían pues aparte, entonces obviamente ya no era rentable para mí, pero para ellos sí. El negocio se fue a la quiebra. También tuve en algún momento sociedades con familias en las que de repente habíamos cerrado el negocio, entonces íbamos a vender las cosas y cuando yo iba ya las cosas estaban vendidas y no había nada que hacer. Quedaba entonces con deuda o me encontraba con que ya se había vendido las cosas y era un problema ahí más bien incómodo. Mm, la más grande creo que fue la última en la que ya estábamos con la empresa y me fui para la feria de Expo Fitness, tuvimos dos stands allá grandecitos. Hice algunos negocios porque había escuchado que en Plaza Mayor se tenían pues como relaciones interesantes, entonces allí hice algunos negocios con personas para exportar los productos que teníamos, ya era algo más formal y pues confié en estas personas, se hicieron pedidos muy grandes y lastimosamente no se llegó nunca a nada. Entonces era para exportar a diferentes países como Perú, Chile, Panamá y no se pudo porque las personas hicieron los pedidos, pero en últimas luego no volvieron a contestar. Yo ya había montado toda una estructura para Para eso. poder trabajar y poder suplir como esa demanda y yo creí que eso era simplemente de palabra, pero resulta Mm, que no. Entonces ahí aprendí también un poco de esas quiebras. Cuando me fui a casar, tenía una sociedad y al momento de casarme también se fue a quiebra. Eso también fue en la parte textil y tocó empezar literal de cero. Entonces me tocó llevar unas cuantas máquinas para la casa, el apartamento donde estábamos, que era una casita en un barrio, Casas del Mar se llama, en Río Negro, es un barrio pues, normalito, y tocó empezar desde ahí, desde cero con mi esposa. Empezar desde cero y endeudado. La deuda era como de 75 80 millones de pesos, más todos los gastos pues que ok. habían diarios. Ok, súper bueno. De esas 6 quiebras, ¿cuál fue la que más te dolió emocionalmente y cuál fue la que más te afectó el bolsillo? Ok, cuando estaba en Río Negro, ya me había organizado, que fue la quinta. La quinta fue la que más me pegó, creo. Estábamos en Río Negro, ya vivíamos una vida muy cómoda. Estaba en una casa muy parecida a esta, una casa de 2 pisos, con su parqueadero para dos, tres carros. Teníamos una comodidad ya muy buena. Mi familia vivía, pues vivíamos ya muy cómodos. Y esa quiebra me pegó durísimo, me pegó muy duro. Ahí yo le fabricaba a una persona, un grave error. El cliente número uno que yo tenía era una señora de Valledupar. Yo le fabricaba muchísimo. Esa misma señora me ayudó a llevar la empresa donde yo la tenía, pero esa misma me quebró. Mm, En una temporada me fue súper bien, entonces cambié la calidad de vida, compré el carro, compré maquinarias, armé la empresa en la casa donde vivía, ya me fui a vivir a otro lugar y alquilé esa casa, luego me siguió yendo muy bien, entonces me fui para una casa mejor y la empresa entonces seguía creciendo. El emprendimiento todavía no estaba registrado, pero sí ya se veían los frutos de ese emprendimiento.
y vivía ya muy cómodo en esa casa que le digo. Y después de estar ahí, de tener una vida súper cómoda, en esa época yo pagaba 1.450.000 de arriendo, estamos hablando de 8 o 9 años. Eso es como hoy en día pagar 5 millones más o menos. Calculo yo que sea por ese lado. Sí, porque esas casas en este momento están como en 4 o 5 millones, esas mismas, el arriendo. Entonces, yo vivía muy cómodo, ya tenía un estilo de vida muy tranquilo, ya de cierta manera estaba haciendo esa transición para tener empresa legalmente constituida. Y, y bueno, pues simplemente la señora me hace unos pedidos muy grandes, nos fue muy bien. Al año siguiente lo que yo dije, bueno, es, si logré esto con tan, con tan poquitos recursos, eran recursos muy limitados, ¿qué va a pasar este año? Que ya tengo mejores recursos, con lo mismo que había generado. Entonces ya la empresa, ya el emprendimiento estaba más grande, ya cortaba toneladas de tela, ya no eran rollitos. Entonces yo dije, este año literal la voy a sacar del estadio, voy a hacer un 10, 20x lo que hice el año pasado. La señora comenzó a hacer pedidos, hizo pedidos muy grandes y yo comencé pedidos de 100, 150.000 dólares. Entonces yo comencé a cortar y a fabricar porque tenía el músculo financiero para hacerlo. Porque la señora luego hacía todo ese pedido de una. Entonces ella hizo el pedido, yo comencé a picarlo, a fabricarlo y a hacer todo el proceso y a embodegar. Entonces yo me embodegué muchísimo. Cuando llega la fecha de ella comenzar a pedir, me dijo, espérame 8 días. Yo no, normal, no pasa nada, espérame 15. Está bien, espérame 20. No, mande un poquito. Yo mandé un poquito. Y luego en últimas esa espera se fue a 2 años. Mm. Entonces, todo lo que yo tenía, lo tenía ahí para ella. Si lo hubiese recibido, pues hubiéramos hecho muchísimo dinero pues, o dinero pues en ese momento considerable para mí. Hubiera ya tranquilamente poder conseguir mi casa propia. En fin, eran muchos proyectos los que se tenían al finalizar ese año. Estaba muy ilusionado y yo creí que ya de ahí no me volvía a quebrar porque estaba súper bien. Me confié, primer error, me confié de una sola clienta, me enfoqué solamente en ella, descuidé el flujo de caja, que hoy en día ya lo entiendo, pero en esa época no me importaba. Decía, no, 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 esa plata llega a tal fecha, esperando o esperanzado por algo que va a llegar. Es otro error gravísimo. Entonces, la señora no, y efectivamente me tocó comenzar a ir vendiendo a poquito. Era algo de temporada, la temporada escolar, entonces una vez Claro. pasa enero, febrero, ya no te la compran, ya tienes que esperar un año. Y si la quieres vender en el mercado, pues te la van a recibir a precio de huevo, o sea, literal, no te van a pagar nada por ella. Entonces yo dije, mejor me aguanto, trabajo con las uñas lo que pueda, y ese trabajo con las uñas lo que pueda era que literal el flujo de caja no me daba. Entonces lo que recibía, literal me lo comía, pagando proveedores, trabajadores y todo lo demás. Entonces cada vez se fue haciendo más crítica la situación. Esperé el primer año. ¿Y porque en ese primer año no salió si ya venía la temporada otra vez? Porque el producto que se le fabricaba con unas características específicas, con etiquetas y marquillas de ellos. Entonces no se lo podía vender a nadie más. Tocaba quitar marquillas, etiquetas y todo. Entonces yo dije, no, pues este año ya ahora sí lo vendo. Resulta que volvió a pasar la misma, se entregó un poquitico, lo otro no. Entonces, claro, esas referencias ya no se vendían en el centro, en el comercio común y corriente. Y aparte yo comencé entonces a ir vendiendo a poquito, a poquito, a poquito, o para liberar un poquito el flujo de caja, pero claramente se vendía a pérdida, literal era para comer. Entonces no, de eso me generó deudas, nos fuimos a la quiebra y de ahí se aprendió. Me dio muy duro porque la comodidad que teníamos se vio afectada. Entonces ya tuve que bajar de nivel económico donde estaba, tuve que regresar a Medellín, yo no quería volver a Medellín y tuve que pasar de una casa muy grande a un apartamentico pequeño donde cuando llegamos no cabíamos. Entonces yo Mm. tenía las salas de música, tenía la batería, tenía un montón de cosas que compra uno cuando viene a una casa grande. Cuando llegó a un apartamento, pues no cabía. Entonces la batería, mesas y muchas cosas quedaron en el balcón. Era un edificio, entonces no se podía tener en el balcón. Entonces tocó regalar, vender. Fue una frustración bastante fuerte el estar en un nivel económico de esos y luego llegar a vivir allí. Un amigo me prestó, y eso fue una quiebra, quiebra. O sea, estoy Claro. hablando de pagar el primer arriendo, me lo prestó un amigo. Se llama José Ángel, el Chelito, amigo de Río Negro. Segundo arriendo me lo prestó el gordito. Edwin Correa, que es un amigo de la iglesia. El tercer arriendo ya lo pude pagar yo. Y el trasteo me lo prestó mi papá. Valió 300.000 pesos bajar ese trasteo de allá
Mm. de Río Negro. Ya tuve que unificar todo, ya entonces era el trasteo y deshacer la empresa y el trasteo de mi casa y deshacer de muchas cosas de mi casa. Entonces fueron momentos muy frustrantes de estar en esa casa grande, bonita, cómoda y Ese estar fue, acostado ahí y pensar, estoy quebrado y tengo que salir de aquí, ¿qué va a pasar claro. mañana o en una semana que me levante ya en un apartamento, en una cajita de fósforos, quebrado, cuando toda la gente lo ve a uno bien y ese temor a que le digan a uno se quebró o que lo vean mal, creo que es un ego que lo traiciona a uno, que no debería de ser. Yo creo que deberíamos de Claro. jugar un juego infinito, no finito. ¿Ese fue el que más te afectó el bolsillo o la que Esa fue la te que más dolió me más afectó el emocionalmente? bolsillo y emocional, Sí, ambas. ambas. Sí, ambas, ambas, porque esa fue la que Claro. yo estaba a un nivel muy cómodo y pasé a no tener con qué pagar una arriendo. Mm. Y obviamente en ese nivel, pues ya se movía, había un flujo de dinero y se perdió. Claro, claro. ¿Sientes que hubo un patrón o algo que se repitió luego de cada quiebra o por lo cual te terminaste quebrando? Creo que cada quiebra me trajo diferentes aprendizajes, en algunas de pronto la confianza en las personas. Cuando se va a crear sociedades, creo que siempre debe haber la confianza y habilidades, era algo que no tenía en ese momento. Confiaba demasiado fácil en cualquiera. Cualquier negocio que me Pero dijeran, entonces las me quiebras metía. eran por confiar en las personas o era más bien un patrón que terminabas cometiendo tú? Creo que ambas, o sea, era por confiar en las personas demasiado. El patrón que yo creo que se repitió en muchas era el no vigilar los procesos, el no conocerlos, el meterme en cuanta cosa me aparecía, en querer conseguir como salir de esa libertad financiera tan anhelada que todos tenemos. Entonces, ese deseo de hacer dinero rápido era lo que me llevaba de pronto a volver a repetir el mismo patrón en algunas ocasiones. Claramente las pérdidas o las quiebras se daban de diferentes negocios, de diferentes emprendimientos, pero de pronto se podía repetir ese patrón, el patrón de la necesidad o del querer salir de esa carrera de la rata urgente y no vivir toda la vida como vivía mi familia o estar en una situación económica igual y no prosperar de ahí. Creo que eso era lo que me jugaba en contra. O sea, era casi que querer salir a hacer plata ya, Sí, hacer yo plata quería rápido salir ya. adelante como fuera. Entonces el desespero de hacerlo rápido, pues perdía. Ahí tuve inversiones en el trading, donde perdí 50 millones de pesos que tenía para la cuota inicial de mi casa. Mm. Lo hice al escondido de mi esposa. Luego sentarme con mi esposa a explicarle que había botado 50 millones en trading fue también un golpe duro en ese momento. Claro, claro, entiendo. ¿En qué momento exacto te das cuenta de que ya estás quebrado? Cuando no hay liquidez, o sea, usted comienza a ver la cosa peluda, como decimos nosotros, y es cuando ya el banco, el flujo de efectivo, el flujo de caja no se ve y no lo ves crecer. Entonces lo ves menguar y cada vez tienes menos, 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 menos. Entonces, antes comprabas una tonelada de tela, ya no te alcanza para comprar la tonelada, te estás quebrando. No manejaba de pronto un balance general, no manejaba un PIG, no manejaba un estado de resultados, no miraba el flujo de caja, no hacía proyecciones. Entonces yo simplemente en mi mente decía, no, yo creo que no, me estoy quebrando, pero ¿Y sabías financieramente no cuánto te lo podía ganabas? ver. No, no, no. No, ni En ese siquiera sabía momento ni cuánto. siquiera sabía cuánto me ganaba, no tenía un presupuesto, simplemente era trabajar, 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 y si la plata subía era que estábamos haciendo plata, y si la Claro, plata bajaba estábamos perdiendo, entonces uno mm, en otro negocio nos levantamos y era un poquito de desorden, claro. que todavía pues seguimos puliendo y trabajando en eso, ¿no? Pero ya se ven las cosas un poco diferentes. ¿Qué se siente al día siguiente de haberte dado cuenta de que te quebraste? Como le digo, no es que te levantes hoy y digas, mañana me quebré. Es un proceso que yo creo que se vive como un duelo, como cuando tienes a un familiar con cáncer, que justo hoy murió una tía mía, que vas viviendo ese duelo de que sabes que tienes el cáncer, sabes que te estás quebrando y no te mueres mañana, pero sabes que vas deteriorando. Entonces todos los días vives un duelo, todos los días vas sintiendo un dolor adicional. Entonces hoy no pude comprar la tela que necesitaba. Mañana no pude pagarle a tiempo a los colaboradores. Pasado mañana ya no pude cubrir mis gastos Mm. al tiempo que era. Y vas avanzando, ¿cierto? Entonces pasan los días y llega un momento en el que definitivamente o lo haces a tiempo o literal quedas como quedé yo.
que me tocó para el mismo trasteo pedir prestado. Hay varios errores que se cometieron que hoy en día, por ejemplo, digo, wow, hubiera conocido eso, qué dolores de cabeza me hubiera ahorrado. Por ejemplo, cuando le debes al banco y ves que no vas a poder y que te vas a quebrar, lo primero que hay que hacer es ir al banco, es poner la cara. Es decirles, mire, me voy a quebrar, hice mal los costos, o en el caso mío, una clienta me pidió la producción y ahora no me la recibe, es un producto temporal, no tengo cómo venderlo, necesito hacer un reajuste, necesito organizar el crédito, necesito alguna amortización, necesito alguna condenación de intereses o necesito algún tipo de estrategia financiera para poder que el banco me ayude, pero yo tengo que ir. Y los bancos son muy flexibles a eso. Creo, escuchaba un podcast donde la señora, una experta en finanzas, mencionaba, eso es música celestial para los bancos. Y el peor error que hacen las personas es no contestar y perderse. Eso fue lo que yo hice la primera vez, Mm, en esa quiebra. Bueno, en ese momento yo lo que hice fue no contestar y perderme. No, 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 no. Al que más fácil se le puede perder a usted es un banco, porque usted no contesta llamadas, grave error. eh, el banco no va a ir a su casa a visitarlo, entonces usted se le pierde muy fácil a un banco. Pero es el peor error que puede cometer uno. Me costó muchísimo. Gloria a Dios, ya hoy estoy sano con los bancos, ya los bancos me llaman, ya los bancos me prestan, ya me puedo volver a apalancar de ellos y creo que no volveré a hacer lo mismo. Si en algún momento, Dios no lo quiera, llego a una quiebra, a una situación difícil, antes de quebrarme, antes de que yo vea cómo está eso, si me diagnostican cáncer en mi empresa, inmediatamente acercarme al banco y decir, mira, esta es mi condición. Y hay un montón de oportunidades que muchos no conocen que se pueden dar, que el mismo banco las presta. En muchas ocasiones te permiten un tiempo de gracia para que te recuperes y le des. O wow, ellos mismos te hacen el análisis y te dicen, ok, entonces te recibimos esto, o hagamos aquello, o frenemos la deuda acá, miremos entonces cuál es el flujo de caja de tu empresa. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer que hoy por hoy pues ya se aprendieron, pero que en su momento fue un error. claro. Wow. Los amigos. ¿Qué pasa con los amigos cuando te quiebras? Es lo mismo que se ha escuchado toda la vida. Cuando estás muy bien, pues claro, estás rodeado de un montón de amigos, todo el mundo quiere compartir con usted, todo el mundo quiere que usted sea su amigo, pero realmente es más, no, no todos, no pasa con todos. Y soy muy beneficiado de que en la iglesia donde estoy, en la comunidad donde estoy, sé que los amigos que tengo son amigos del corazón y no son ahí por los recursos que se puedan tener o los beneficios que puedan sacar, sí son amigos del alma. Pero en esa época había de todo un poco. Estaba una iglesia de pronto un poco más carismática y habían ciertas personitas que estaban muy cerca, pero era por lo mismo, por a ver qué beneficio puedo obtener. Y no los juzgo ni los critico porque yo estaba en la misma posición. Entonces, pues literal, sé que no se debe de decir, pero pues uno atrae eso mismo. Yo era así, yo para conseguir un amigo o algo era qué puedo recibir de él, qué le Mm, puedo sacar. Entonces, esos eran los que se me acercaban también al fin y al cabo. mm. Ya al quedar en quiebra, pues ya sabes qué pasa. Solamente quedan los verdaderos amigos. Que entre esas el Chelito, entre esas el Gordito, en fin, muchos amigos que en su momento me ayudaron. Ve, interesante frase lo de que uno atrae lo que... ¿Cómo fue que dijiste? ¿Uno atrae? ¿Cómo? Que uno atrae lo que es o por la intención que uno se acercó a esa persona. Sí, 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 literal. Eso literal uno termina atrayendo lo que uno es. Lo que uno es eso. Ujú. Uno Sí, termina atraer uno lo que trayendo uno lo es. que uno es. Es más o menos como lo que sucede con el contexto. En el contexto donde usted esté, eh, por inercia se comienzan a pegar todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que quiere, eso es lo que necesitas, el ser humano necesita sentirse que hace parte de algo. Entonces, si yo me voy a un contexto donde se visten de cierta forma, caminan de cierta forma, compran ropa en ciertos lugares, frecuentan ciertos lugares, comen cierta comida, al principio a usted le molesta, le choca, no le sabe bueno, de repente terminas comiendo lo mismo. Claro, No, claro. no te diste cuenta Sí, y sí, te es pasa. cierto. Es cierto. Cómo manejaste el tema de verle a tanta gente? Proveedores, sí, más que todo proveedores, Bueno, bancos. me le escondí a los bancos, pero a las personas no. Ok, Entonces, era muy frustrante. Algunos comprendieron, o la mayoría no. La mayoría no comprendió. Se molestaron, se enojaron, creían que era mentira. que no les Algunos quería creían que era pagar. mentira. Un familiar que me había servido de fiador, familiar de mi esposa,
creía que era mentira lo que me estaba pasando porque yo pues abiertamente le decía, hermano, no tengo para pagar esa cuota, te van a llamar, nos van a meter a Procrédito a los dos, voy a hacer todo lo posible. No lo entendía y incluso yo era abierto y le decía, ve, me llamaron esta semana a amenazarme, porque literal tuve complicaciones bastante fuertes. Y no, creía que era una mentira para no pagar. Entonces, fue frustrante y otros iban a la casa súper molestos a poner problema, porque lo mismo, creían que eran mentiras. Entonces, yo creo que s- quien lo vive es quien lo goza. Decir de que uno, no, yo hice esta estrategia, hice tal cosa, yo creo que es en el momento de la presión donde usted comienza a actuar de cierta forma. Entonces, en su momento y con cada situación, creo que el Señor me dio como la capacidad de soportar quizás humillaciones, de pronto que te juzguen, que te griten. Yo era una persona muy, muy explosiva y peleaba demasiado. Dios me trató en medio de ese proceso, donde fuera alguien a mi casa, paráseme, casi a darme en la cara y yo quedarme quieto, de que me insultara y yo quedarme quieto. Eso fue un proceso bastante difícil y lo pasé. ¿Por qué? ¿Porque es muy berraco? No, creo que simplemente el Señor me dio esa capacidad en ese momento y con cada cosa fue así. Entonces, mucha gente, como te digo, no creía y fue muy bonito porque después de años yo pude ir incluso a las casas de los talleres porque le quedé viendo a talleres, a proveedores, a muchísimas personas. Y iba y tenía una lista, yo tenía una lista a quién le debía en unas hojas. Entonces en esas hojas yo comenzaba, listo, ya ahora comencé a recuperar, me voy a ir a pagar según mi capacidad. Entonces a algunas personas increíbles les debía 30.000 pesos, a otras 75.000 pesos, a otras 200, a otras 1.000.000, a otros 18, a otros 20, 25. Había de todos los rangos. Entonces yo comenzaba a sanear mis deudas a medida que iba teniendo la capacidad. Entonces yo comencé a ir a los barrios a tocar las puertas de los talleres y devolverles sus 30, sus 50, bueno, devolverles no, pagarles eso que había quedado debiendo Mm, de la confección. Y fue muy bonito, era muy enriquecedor ver que le abrieran la puerta a uno y casi como que palen en la cara a este ladrón. Y yo decir, mira, aquí están los 70.000 que te debía y aquí están otros 5 o 10 sí, mil pesitos más. Perdón por esto, de verdad era cierto lo que les decía, estaba quebrado. Y poder sentarme a tomar un café con estas señoras que son de barrio, personas muy humildes y que me digan, Daniel, no creí que existiera alguien así. Yo le dije, no, yo tampoco. De hecho, es el Señor. Si me vieran tal cual soy, se claro, enterarían. Yo no quería venir a traer esto. Es claro, el Señor sí. que lo recondene a uno de pecado. Y bueno, aquí está lo suyo, al César lo que es del César. Poder devolver esa plata en ese momento fue muy bonito, porque yo salía con un fresquito hermoso. Mm, Ir a un proveedor de telas al que ya se había olvidado de mí, eh, ¿cómo se llama? La empresa se llamaba Fashion Moda. Es una empresa de telas, está en el centro de Medellín, en todo Ayacucho con Tenerife, en toda esa esquina. Y ese señor, don Mauricio creo que era, no, bueno, no recuerdo muy bien el nombre. El hecho es que yo voy a años después a pagar, la factura era de 1.800.000 y algo. 1.800.000 y algo, eran varias facturitas pequeñitas de arrollitos de tela, que el rollo de tela era 200.000, 300.000. Sumaba como 1.800.000 y algo. Yo voy al almacén y pregunto por el señor, es que no me acuerdo acá. Bueno, se me olvida, qué lástima. Pregunto por él y me dicen, no, pues este negocio ya no es de él. Yo lo necesito. No, es que, ¿y quién es usted? Yo, llámelo, dígale que Daniel Marín, yo era un peladito súper sardino, entonces dígale que Daniel Marín, bueno, todavía soy sardino, 34 años. Daniel Marín lo está buscando, que yo le dé una plata de unas facturas, llámelo, por favor. La señora como que está muy raro. Lo llamó y él le decía en la llamada, no, yo no conozco a ningún Daniel Marín. A mí no me debe plata nadie. Y yo estoy salido del gremio de textil hace mucho tiempo. No, a mí no me debe nadie. Me tocó decirle, pásemelo, permítame hablar con él. Me lo pasó. Yo comienzo a explicarle, mire, ¿se acuerda hace años ese niño que venía a pedirle tela y le compraba y luego usted le terminó fiando y no sé qué? Ay, yo sí tengo una noción. Sí, 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 ya me acuerdo quién es usted. Pero usted me quedó viendo. Sí, sí, señor, le quedé viendo tantas facturas. Aquí están, le mandé las fotos de eso borrosísimo. mm, Eso ya ni se veía casi. wow. Y fue muy bonito, porque decía, hermano, impresionante.
Y yo le decía, es el Señor, no soy yo. Pero son experiencias que son muy bonitas. O sea, la verdad que pagar lo que se debe, así sea después de muchos años, es impresionante. Solo a una persona no le pude pagar. Si llega a ver el podcast y se entera, tampoco me acuerdo del nombre, sé que vivía en Cartagena y en esa época yo vivía en Cartagena, pedí 60.000 pesos prestados, perdí total contacto con el muchacho. No, no sé, él sabrá quién es. Ahora resulta Ahora un está montón de por ahí. cartageneros, me lo debe a mí. No, pues Sí. yo tengo una memoria fotográfica muy buena. Es al Sí. único que le quedé viendo esos 60.000 pesos. Recuerdo que le quedé viendo a nadie más. Y hay alguien más que me llame, que es su comentario. Claro. Así nos hacemos virales acá. Wow, Entonces sí, es muy bonito. Creo que es de las experiencias más bonitas que he podido vivir. claro. Muy, muy bonito. Sabes que mucha gente no la cuenta. O sea, por eso te pregunto, o sea, ¿cómo manejaste la presión de verle a tanta gente, el estrés, la angustia? Porque hay gente que se termina, o sea, no ve Mm, más opción, como que piensan que de ahí no van a salir más nunca. No sé si fue en el primer podcast que hablamos acerca de la crianza de mi papá y todo eso, de su forma de ser. Viene de ahí. Papá es muy resiliente, demasiado Ok, resiliente. Entonces yo aprendí a ser muy resiliente con la vida. Le decía que mi papá es discapacitado, le falta un pie, mi mamá también claro. es discapacitada, nació con los dos piecitos doblados. Entonces nacer en una familia donde ambos papás son discapacitados, pero, pero ver esa resiliencia, ver que mi papá es un berraco para trabajar, que decía quiero tener una moto, y yo, ¿cómo va a montar en una moto? Mi papá sin un pie, terminar en una moto, yo quiero tener un carro, ¿y cómo va a manejar un carro si se necesitan los dos pies? Yo no entiendo. Y ver que se montaba su carro y entonces el closco con una palanca, todo eso me hizo ver que, que, que el mundo es muy sencillo para mí, o sea, que hay personas que tienen cualquier cantidad de discapacidades y hacen más que uno. Mm. Entonces, en medio de esas presiones, mi papá también vivió muchas presiones, con su desorden financiero, en fin, con muchas cosas que yo aprendía y veía. Entonces, yo creo que viene esa resiliencia de ahí, de que, lo que te digo, o sea, que te insulten, que te humillen, que te critiquen, que hablen de vos. Eso es duro, pero no te vas a morir por eso. Hoy en día escuché, hace unos añitos, hace por ahí 2 años, 3 años, escuché el pastor Miguel Núñez, no drama, no trauma. El nivel de drama que hagas en la vida con cualquier situación que quieras vivir es el nivel en el que te vas a traumar. Definitivamente creo que es muy, muy, muy diciente eso. Entonces lo repito, el nivel de drama que hagas por cualquier situación en la vida que suceda, de ese mismo nivel va a ser el trauma que tengas. Entonces el pastor Miguel Núñez decía, no drama, no trauma. Creo que muchas veces hice eso en mi vida en esa época sin darme cuenta. Ahora lo hago más consciente. Ahora haces drama más consciente. Ahora me traumo más. Hay días que estoy medio traumado, vengo donde mi socio, me da unas palmadas y ya entonces me quita el drama. Claro. O levanta las ventas y se me quita el drama. Claro. No, ¿cómo le dices a tu esposa que te quebraste? Creo que las mujeres tienen un sexto sentido y más nuestras esposas que conocen todo, entonces comienzan a ver que claramente ya no hay esa liquidez para comprar lo que queremos. Comienzan a ver que Mm. uno dice, mi amor, no podemos comprar esto. Necesitábamos esta tela y no llegó toda. Entonces yo creo que ellos, más que decirles, mira, mi amor, nos quebramos, ellas la ven y es muy evidente. Entonces ellos se dan cuenta. Es más, ¿qué tipo de esposa tienes para enfrentar una situación de esas? Creo que yo tuve la mejor. ¿Cuántas de esas quiebras fueron por tu culpa? ¿Y cuántas fueron de pronto por situaciones externas o el mercado? O como me Mm. dijiste que fue esa, te habías preparado para la temporada escolar, dependías de solo un cliente, o sientes que todas las quiebras fueron tu culpa. Todas. Yo creo que todas las quiebras fueron mi culpa y si de aquí en adelante me llego a quebrar, también van a ser mi culpa. Creo que uno tiene que hacerse responsable y todo sucede por algo. Entonces, eso Ok. que sucede por algo es por algo que usted Ujú. hizo. Porque nadie te pone una pistola en la mano para que vayas y hagas un negocio X. Si lo haces es porque tú quieres hacerlo, lo analizaste, tuviste que se podía hacer o que no se podía hacer y simplemente fue y lo ejecutó. No salió bien, puede que te hayan robado, puede que sea una persona que haya hecho las cosas mal, seguramente, pero 100% debe uno de apropiarse de las cosas y asumirlas, pues es mi culpa. Ok.
así sea responsabilidad de otro. Entonces yo siempre puedo tener la razón, pero no el derecho. ¿Cuántas veces te preparaste o te anticipaste para algo mayor y no se dio? Yo creo que eso es una particularidad mía. Yo siempre, así vaya a ser el negocio más insignificante, que muchos lo vean muy Ujú. pequeñito, yo siempre me preparo para lo más grande. Cuando tuve las gallinas ponedoras, yo me imaginé en ser En más grande que Avinal. O sea, literal, yo me tener imaginaba algo enorme. Yo galpones dije, enormes sí, llenos sí, o de sea, y tener gallinas por toda parte poniendo huevos y güey madre. claro, Si voy a montar una empresa, lo voy a montar grande. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer grande. Siempre he tenido esa visión. Entonces yo creo que siempre me preparo para lo más grande. Y hoy en día también me preparo para lo peor que pueda llegar a pasar. Porque si okey, yo me preparo para lo peor que pueda llegar a pasar, entonces cuando sucedan las cosas ya voy a estar preparado. okey. Voy a montar un negocio. ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar? Que pase esto, esto, esto. Ok, yo me meto de cabezas, comienzo a ejecutar. Y si llega a pasar eso que es lo peor, ya no me voy a traumar porque ya lo esperaba. Ya lo había vivido, ya lo había interiorizado, ya sabía que se podía hacer. Ahora, de ahí para adelante lo que suceda es ganancia. Entonces siempre ganamos. ¿Qué señales ignoraste? Yo creo que las señales del estómago. Escuchaba a alguien decir que a uno le habla y eso que le habla es el estómago. Cuando usted siente como que algo no me cuadra, pero uno sigue para adelante. No, 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 eso deben ser bobadas mías, o deben ser cosas mías. Tu esposa te habla y uno, no, 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 Mm, no, no, es porque ella, es que es muy cansona, ya no quiere que progresemos o no quiere esto, es que siempre es muy pesimista. Te están hablando y usted en el estómago siente como que, uy, sí, 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 creo que sí, pero no le paro bolas. Entonces, ignora eso y ya luego, pero claro, si yo ya lo sentía sentía. esto, o sea, yo no me sentía cómodo, yo creía que no. Me ha pasado en varias ocasiones Mm, que en el negocio, que yo le digo, Richie, no sé, no sé, pero siento que tal persona no me cuadra. mm. 3 doritos después, algo pasó con esa persona. Un visitante, un visitante. Ya, ya, ya pasó. Uy, pero venía Entonces, directo para mi algo proyecto. sucede. Algo sucede con esas personas y siempre pasa algo, siempre pasa algo. Entonces yo creo que es más escuchar ese sexto sentido, o bueno, el de los hombres que es el quinto, porque sexto es el de las mujeres, no sé cómo era eso. Ahí soy ignorante en el tema. Claro. ¿Qué es más peligroso? ¿Quedarse sin caja o sin visión? Sin visión, Seguro, para mí. Sí, seguro. quizás muchos me van Pues a sin caja acribillar, no hay quizás negocio. muchos me van a acribillar por esto, pero yo he montado negocios en los que no he tenido caja. De hecho, me he quebrado 6 veces y estamos mejor que nunca. La visión nunca me faltó, la caja 6 veces me faltó. Ok, interesante, interesante. Buen punto de vista. Yo pensé que ibas a decir 100% la caja. No. Nada, la caja se puede perder muchísimas veces. Vas a caer en cero. Donald Trump perdió la caja. Era la caja cuando se quebró. Y ahorita es uno de los hombres más ricos. Mm, es cierto. ¿Cómo consigue capital? Los contactos, el poder de los contactos, el poder de las relaciones, el poder del acercamiento. Creo que hay algo que se construye y escuchaba en el mismo podcast de la señora que me gusta mucho escuchar, de esta experta financiera y decía, tu reputación es como una cuenta de ahorros que tienes que estarle echando, 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 echando y luego cualquier cagada la dejas en cero y líquida. Entonces, tienes que cuidar tu reputación. No importa. Incluso le ponían a escoger qué es peor o qué prefieres. Perder el conocimiento o perder la reputación. Prefiero perder el conocimiento. Yo opinaría lo mismo. Prefiero perder el conocimiento. Porque con mi reputación, yo vuelvo y me levanto. La reputación lo es todo. Cuando tienes una buena reputación, luego te acercas a alguien y te abren las puertas que quieras. Las que quieras. Yo estoy 100% seguro que hoy en día, Dios no lo quiera, yo me llegase a quebrar con los contactos que tengo y la reputación que tengo hasta ahora, que también he pecado, fallo y todo, pero puedo ir y dar la cara. Estoy segurísimo que cualquier negocio monto y levantaría capital. Estoy 100% seguro de eso. Entonces yo creo que la mejor estrategia que puede existir es usted cuidar su reputación. Su nombre lo es todo. Mm, eso va a contracorriente con
pues con lo que diría mucho de la gente que dicen como que no estés pendiente de lo que vaya a decir la gente, ni cómo te ven, ni cómo te perciben. Viva su vida y cáigale como le caiga a la gente. Yo creo que sí va contracorriente eso, sin embargo, no es que yo vaya a estar pendiente de lo que piense la gente o no. Es Daniel Marín. O sea, ¿quién es Daniel Marín? Realmente, cuando se le preguntan quién es, hay que podernos analizar y decir, ¿quién es? O sea, ¿realmente usted quién es? Entonces, ¿quién es Daniel Marín? Ah, pues que soy un empresario, que esto, y si me quitaran las empresas, ¿quién es Daniel Marín? ¿Sí me voy a Ok. entender? Entonces, es más llegar a ese punto, donde ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? Y así le preguntas a una ama de casa, ah, ¿quién eres tú? No, yo soy ama de casa, cuido mis hijos, cuido mi familia, cuido a mi esposo. Ajá, y si tu esposo se muere y tus hijos se van, ¿quién eres? Mm, El mayor error de las personas es que no se conoce. Entonces, ¿quién eres? A esa reputación me refiero, ok, ok. no al que dirán. ¿Qué habilidades te dejaron las quiebras? Hermano, yo creo que son incontables. El hecho de estar hoy aquí parado, poder hablar tan fresco, quizás de una manera más elocuente, todo eso se dio por las quiebras. El poder de relacionarme, el tener la capacidad de enfrentar las cosas buenas y las malas. Creo que Dios es muy lindo con eso y muy sabio cuando dice, recibiremos de Él el bien y el mal no. Todo lo que venga del Señor se recibe, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, poder juntar todo eso y esas cosas malas que pasaron, pues simplemente si volteas hacia atrás, son esos puntos que se van uniendo y que hoy eres lo que eres gracias a eso. Entonces, habilidades, muchísimas. Ok. ¿Hay algún mito de quebrarse acá en Colombia? ¿A qué se refiere con mi? Sí, no, o sea, de pronto, así como el mito de que es difícil también hacer plata acá en Colombia. Por ejemplo, yo que vengo de Santa Marta, donde los muchachos, la única opción que tienen es hacer mototaxi o algo, o sea, hacer plata lo ven casi que imposible. Solo, solo como, no, venga, consiga para el diario y ya está. Incluso la gente está acostumbrada a conseguir plata para el diario. O sea, así como les cuesta o ven imposible hacer plata, también imagínense, si se me costó ahora volverlo a hacer. De pronto hay algún mito con quebrarse acá. Pues yo creo que en Colombia siempre han dicho que crear empresas es muy difícil. Realmente lo es. Pero es que trabajar es tan duro que pagan para que trabajen. Ahora imagínese crear empresas. Pero quien las logra hacer, hace mucho billete. Hay muchos empresarios antioqueños, mm, de Pereira, creo que incluso Frisbee es de Pereira, si mal no estoy, yo no sé, pero no es de Antioquia. Okay. Y está en Colombia, o sea, realmente hacer plata es fácil, pero no es simple. Entonces creo que es simplemente dedicación, disciplina, trabajo, esfuerzo, resiliencia, tener una visión clara, pensar más allá. Ahorita estoy leyéndome este libro del juego infinito y está espectacular, o sea, me ha cambiado mucho la cosmovisión de la manera de ver la vida y los negocios, de ver un juego finito o un juego infinito. Parece súper interesante eso. Yo creo que muchos empresarios grandes, grandes, grandes tienen eso, tienen una visión infinita, que va más allá de crear empresas por crearlas, sino crear empresas con una causa y crear empresas que duren al Para toda la infinito. vida. Así es, y que puedan ir por un bien mayor. Mm, Yo creo que mitos no, pues sí se ha escuchado mucho, pero se puede. ok. Si tuvieras que asesorar a alguien que ya está a punto de quebrarse, ¿qué le dirías? Primero hacer una radiografía financiera, es decir, sentarse, venga, miremos cómo estamos en tema de liquidez, si todavía se está generando algo de flujo de caja o no, es decir, si todavía se está vendiendo, porque si es una empresa que ya no genera ventas, que literal se cortó el chorro, yo creería que por más diagnóstico que se haga, definitivamente es muy difícil poderla levantar, porque pues se necesitan las ventas, es el corazón de un negocio. Ahora, si está generando ventas, pero está y líquido y cada vez va para atrás, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se hace una radiografía financiera donde se mira la liquidez, se puede mirar ese flujo de caja, se pueden hacer recortes
de mucho presupuesto, se puede hacer muchísimas cositas internas, se puede ir al banco, se puede poner la cara, en fin, dependiendo de cómo esté. Yo creo que sería hacer una radiografía financiera y mirar efectivamente cómo está y qué estrategias se pueden aplicar, qué estrategias se pueden hacer. También se pudiera contratar a un experto. Existen muchos expertos que prestan ese servicio, algunos para pequeñas, medianas y grandes empresas, para poder hacer una reestructuración de la deuda o una reestructuración de la empresa, del negocio como tal. Le Claro. pasó a Confenalco. Fue una reestructuración de deuda y reestructuración de empresa, donde terminaron saliéndose del gremio de la salud. Creo que la deuda superaba los 270.000 millones. Reestructuraron la deuda, salieron del gremio de la salud y Confenalco siguió. Ok. ¿Cambiarás alguna de esas seis quiebras? Ninguna. No me gustaría repetirlas, pero sé que si lo vivo, pues simplemente voy a tener más experiencia. Pero no, no cambiaría ninguna. Todas creo que me dieron algo en común. Es más, si yo me pongo a analizar al detalle cada emprendimiento minucioso que hice, creo que fueron más de 6. Tocaría No sentarme un puede día, ser. hacer la tarea, apuntarlas literal y luego cuadrarlas en un orden cronológico, creo que sería difícil, pero yo creo que sí superamos las 6 yéndonos, pues, como al detalle Ok, a pequeños emprendimientos y todo eso. ok, No súper. cambiaría ninguna, ¿Te consideras un experto en ganar dinero o en no perderlo? ninguna de las 2. Todavía no me considero experto. Voy en el proceso. Seguro. Sí, seguro. Ni en Aunque perder. dicen aunque Marco Lezama dice que un experto se hace después de 10.000 horas haciendo lo mismo. Ya llevo más de 10.000 horas haciendo lo mismo, pero no creo que sea experto, porque para mí la pregunta puntual que hiciste fue, ¿experto en generar dinero? Ujú. Yo todavía no siento que haya generado el dinero en cuanto a cantidad que yo pueda decir: "Guau, es que qué cosa tan impresionante", en cuanto a cantidad, ¿no? Sí, sí. Pero de hacer dinero, sí, sí me parece que es muy fácil hacer plata, muy, muy fácil. De ser experto, no estoy seguro. Sí. Creo que La me falta cosa es mucho. que O no sé si es el síndrome del yo, impostor yo también. creo que es más síndrome del impostor, porque si alguien del común viera lo que ha generado, sería, o sea, se le estallaría la cabeza. La cosa es que ya uno también comienza a ver que se puede hacer muchísimo más y ve, conoce gente que está haciendo cosas muy locas y a su vez esa gente también ve a otras personas que hacen números exorbitantes y dicen, no, yo todavía no sé hacer Sí, yo creo nada. que puede ser eso. Ese síndrome del Mm, impostor también puede jugar ahí un papel importante, porque todavía está ese sesgo de creer que es volumen, ¿cierto? Aunque uno claro, diga con sí, sus sí, labios, no, no, no pienso eso, es pero cierto. pues con sus actos quizás piensa otra cosa. A lo mejor sí, de pronto seré un experto no haciendo volúmenes, masas exageradas, pero sí me parece que es muy fácil generar dinero, que hay miles de oportunidades y miles de formas. O sea, que es muy sencillo. Sí, sí me parece, Ok. pero no me siento experto todavía. Yo doy fe de que sí. ¿Cuál es la diferencia o la mayor diferencia entre el Daniel que se quebró la primera vez y el Daniel de ahora? Hay algo que me gusta mucho del Evangelio y es acerca de la santificación progresiva. Ujú. Es el sí, pero todavía no. Entonces, donde estás en un punto de partida A y vas a un B, C, D. Entonces, creo que la diferencia del Daniel del A al que es ahora, hermano, es abismal. Es una persona totalmente distinta. Yo creo que las personas que puedan escuchar esto y que me hayan conocido en mi infancia, en mi adolescencia, que hayan hecho negocios conmigo, creo que se pudieran dar cuenta que es una persona totalmente distinta. Y la única cosa que yo tengo para decir es, pues, gloria a Él, porque no soy yo. Realmente Él es el que ha hecho que yo pueda ir cambiando y que pueda ir en esa santificación progresiva, donde todos los días la embarro, todos los días meto la pata, todos los días peco, pero el Señor todos los días me levanta, me restaura, aprendo y puedo seguir en un escalón más. Creo que el día de mañana necesitaría volver a caer, necesitaría volver a fallar, porque sin sufrimiento no hay crecimiento y espero seguir sufriendo no por el sufrimiento, sí, pero sí para poder crecer. Para poder crecer. Este podcast es la segunda vez que lo grabamos, porque tuvimos un error técnico y del cual pues
no se pudo rescatar el audio. Entonces, perdonen si de pronto fue un poquito más rápido, no fue tan conversatorio. Sin embargo, hubo, hubo una historia que se contó la vez pasada que grabamos el podcast, que fue la vez que perdiste los 50 millones de pesos por confiar en una persona y por querer ganar plata fácil. Ujú. ¿Nos puedes contar esa historia? Bueno, por años habíamos recogido para la cuota inicial de la casa. En esa época, la cuota inicial de un apartamento de vivienda bis era como de 30, 35 millones. Ya teníamos 50 millones recogidos y íbamos a comprar nuestro primer apartamento. Se me presenta la oportunidad de hacer plata fácil y conozco a un muchacho en Instagram. Tiene una comunidad, se llamaba King of Binary. eh, y bueno, comencé a aprender acerca del trading, sintéticos, binarias, forex, en fin, comienzo a meterme en todo este mundo y comienzo a operar. Y yo comienzo a hacer dinero y a perder dinero, a hacer dinero, a perder dinero. Comencé como una especie de casino donde hacía operaciones intradía. Entonces, entraba y salía todos los días del mercado, aunque los sintéticos no cuenta como mercado, es algo manipulado. Eh, y en algún momento esta persona que nos daba clase, Sebastián creo que se llamaba, dice como que, no, voy a abrir como unas vacantes para los que quieran invertir conmigo, partimos 50 y 50, desde sus propias plataformas yo dentro a operar, pero no acepto mínimo sino tanto. Y pues claro, uno veía a su mentor hacer y hacer plata y comprar camionetas y una cosa y la otra, y uno dice, no, pues ya, me tapé de plata también, porque me va a dar el 50% y es el experto. Nos daba psicotrading, clases muy buenas de psicotrading. Que ya desde ahí, si uno lo analiza, no huele tan bien. Porque si una persona tiene un músculo financiero alto o bastante bueno, ¿por qué razón le va a compartir las ganancias sin que otro no haga nada? Sí, sí, lo que pasa es que en la inexperiencia y en ese deseo de querer y uno termina idolatrando muchas personas y eso, pues uno comete el error y lo cometimos muchos. Personas que metieron mucha plata ahí, pero fue mucho billete. Yo metí 50 millones y fui de los pequeñitos. Mm. Literal, la persona se entra, comienza a operar y el primer día en una sola operación la metió y lo perdió todo. O sea, la persona entró, o sea, el mentor entró en tu cuenta, Sí, solo hizo una operación así es. y Y de quemó la todo lo que cuenta. nos había enseñado y lo que nos mostraba que yo le reclamé en su momento, yo le dije, venga, pero es que lo que usted nos enseñaba era, o sea, no se arriesga en una jugada todo el capital. Uno tiene un porcentaje y va operando ese porcentaje. Y existen unos ratios en los que uno decide jugar. Bueno, jugar no, a operar. Yo voy a operar un 1-3. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poner aquí mi entrada, que hablábamos ese día, que es el punto de partida o mi break even, aquí un stop loss, que es lo que estoy dispuesto a perder, y aquí la utilidad, que es lo que estoy dispuesto a ganar, que se llama take profit. Entonces, yo parto de acá y el mercado comienza a hacer esto, puede bajar un poquito, puede subir, en fin, ¿cierto? Pregunta, Entonces, yo puedo ganar subiendo y bajando, sí, muchísimo y perder poquito. sí, Pero entonces puedo poner que se gana infinito, ¿o sí, no? sí, pero el mercado tiene que llegar ahí a ese infinito, Ah, y eso si puede no, pasar sí, años, ok, ya ¿ya? entendí. Entonces O sea, son para poder métricas, ganar entonces aquí tiene va que... la línea y eso está como subiendo y Ya. bajando. Entonces, esa línea sube, baja, sube, baja, sube. Usted no sabe si va a pegar para abajo o va a pegar para arriba, Si eso no se llega sabe. donde Depende de yo muchas dije cosas. que iba a ganar, ahí gano. Si Exacto, nunca llega, pues nunca voy a ganar. exacto. Ah, ok, Y ya se puede entendí. quedar acá. Entonces, yo tengo esta línea donde yo salí, este es mi stop loss y este es mi take profit. Voy a perder un 1 o voy a ganar 3. Eso se llama un 1-3. Voy a perder un 1, yo pongo un stop loss acá, es decir, que la línea si baja y toca esto, me saca del mercado y yo perdí $1. Ok. Si es que estoy poniendo $1. Si estoy $1.000, perdí $1.000. Si estoy poniendo 10.000 y así mismo 1.000.000 y lo que le quiera poner. Yo entro acá y pongo mi stop loss para perder uno o para ganar tres, ¿cierto? Cuando yo hago la entrada, pues se hace un 1-3 porque las posibilidades aumentan. Entonces yo pierdo una, bueno, pierdo la otra, bueno, gané una, ya voy tablas. En temas de posibilidades, pues terminas a largo plazo ganando. Pero para eso que necesitas que tu cuenta fondeada o tu cuenta por recursos propios no le metas todo el billete de una porque si no se te va a acabar la plata. Y en temas de posibilidades, pues vas a perder todas esas posibilidades porque literal no vas a tener oportunidades para volver a operar porque ya quemaste la plata. Mm.
Entonces, lo que él decía es, de eso se opera un porcentaje, no me acuerdo, creo que era como el 1 o el 5%, o el 1% de la cuenta, algo así. Y entonces ya entrabas a operar. Y se supone que uno hacía 1 o 2 operaciones máximo al día, que era lo que él nos enseñaba. Él hace todo lo contrario. Él se metió, abrió y ¡pum! Quemó todo eso. Claro, si hubiera salido la operación que él esperaba, esos 50 millones, ese día hubieran terminado por ahí en 200, 300 millones tranquilamente en una sola operación. Pero pues no era lo que él enseñaba y claramente también así mismo se podía perder y se perdió. Se perdió el billete. Después, ¿Te respondió? ¿cómo? Él respondió por eso. Después de un tiempo mandó unos poquiticos y luego ya no volvió a mandar nada. Pero a ti te mandó algo. Sí, un poquitico. Cuando un poquitico. No me acuerdo, creo que eran como $1000, 2000, algo así. Mm, No, no lo recuerdo muy bien. Bueno, o sea, que el man de pronto se recuperó. Porque también nos Posiblemente. dijiste De, que, de hecho, él hoy en día está todavía con sus cuentas. Ya cambió esa plataforma que claro, era supuestamente vitalicia y toda la cosa. Entonces, no, ya, claro. ya están, ya está manejando otra cosa. Pues sé, lo he visto por ahí en algunas ocasiones y está con lo mismo. No sé cómo estará, pues la verdad desconozco. ¿Por Ya qué no él me quiero hizo meter nada eso? de eso. ¿Cómo? ¿Por qué él hizo eso? ¿Y por qué lo hizo con varios? No tengo ni idea. Diría yo que en su momento pues entraba a operar con márgenes muy grandes o liquidez que tenía. De momento la perdió y la única forma de recuperarla era eso. Si sabía que tenía el conocimiento, podía volverlo a hacer, pues lo necesitaba era plata. De pronto fue una. O no sé quizás qué otra cosa lo pudo haber llevado a recaudar dinero. Ok, ok. Bueno, no, muchísimas gracias, Dani, por por compartirnos todas esas experiencias. Y créeme que esto le va a servir a muchísima gente, Pues es la idea que le va a servir a mucha gente. muchísima gente. Hay mucha gente que está a nada de quebrarse. Me encantaría hacer nuevamente lo que dice esta señora, que, ay, no me acuerdo el nombre de la señora. eh, de poderle dejar mi cerebro a muchísimas personas. Y creo que este podcast va a ser una oportunidad genial para poder dejar todas esas ideas y cosas y que el día que uno parta de este mundo, pues pueda haber dejado su cerebro para que de cierta manera se pueda beneficiar muchísima gente. Tener una causa infinita. Ujú. Y sabes que no tiene fecha de caducidad. O sea, hoy van a haber personas que están pasando por este mismo proceso el día de mañana, durante 10 años, durante 100 años, y esto Definitivamente, va a estar aquí. nosotros mismos vamos a vivir esos procesos, Sí, porque las empresas es eso, sí, nuestra vida es eso, o sea, es un sube y baja todo el tiempo, todo sí. el tiempo. Y el tiempo que llevamos de sociedad, Hemos la tenido hemos visto muchísimas, peluda muchas veces. así es, Y han habido tiempos muy, muy, muy buenos también. Así así que, es. no, muchísimas gracias a todas las personas que dedicaron su tiempo a escucharnos. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.